¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta nueva edición del Superbásquet aquí en Levante Televisión, donde estamos como todos los lunes para abordar toda la actualidad del Valencia Basket, sobre todo la del primer equipo masculino y femenino, pero también atentos a todo lo que nos genera la actividad en la alquería del básquet. En un programa donde hablaremos de lo que ha dejado este fin de semana, que además ha sido positivo tanto para el equipo de Pedro Martínez como también para el equipo que dirige Rubén Burgos. Victorias de ambos a domicilio, algo más amplia la de los chicos, más ajustada la del equipo femenino, y los dos equipos que además tendrán esta semana competición europea de por medio y también tendrán que hacer las maletas. Y hablaremos también, en este caso, en el plano de la alquería, de cómo le fue al equipo filial que está disputando la Liga U, que por fin consiguió estrenarse esta misma temporada después de ganar en Málaga. Y hablaremos también de la minicopa Endesa, dado que se ha conocido que Valencia será la sede íntegra de esa minicopa Endesa, que tendrá lugar la primera fase a finales del próximo mes de noviembre. Para hablar de todo esto y mucho más, contamos con nuestro amigo, que además debuta también esta temporada aquí en el Superbásquet, Paco Muñoz. Paco, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido. Bien hallado, como siempre, Juanma. Contento de volver un año más a hablar de la actualidad del baloncesto, a hablar de la actualidad de Valencia Basket, y encantado de volver a Levante Televisión para que hablemos un ratillo de baloncesto y entretengamos a la audiencia. Y además hemos elegido buen día para que debutes, puesto que hay que hablar de buenas noticias, ¿verdad? Y si te parece, vamos a comenzar recordando lo que fue la victoria de Valencia Basket en la cancha del Lleida, 78-99, triunfo del equipo valenciano, que de esta manera pudo, Paco, por lo menos enjugar pues lo que han sido estos últimos traspiés en la Euroliga. La verdad es que la semana vino marcada, ¿no?, por el partido se tuvo que celebrar a puerta cerrada del Hapoel. Lamentablemente no pudimos ayudar o apoyar al equipo, lo estuvimos viendo por televisión. Sí que se nota que en la Euroliga las cosas son distintas que en la Liga Endesa ACB. Los equipos de Euroliga cuentan con jugadores estrellas, como se suele decir. El caso de Michis, el caso de May James en Mónaco. Se viajó a Mónaco, la mejor noticia es la vuelta de Montero, que tuvo unos minutos en el Principado, pero 2 derrotas consecutivas en Euroliga pues presagiaba un domingo importante en Lleida, que venía además de celebrar una victoria frente al Barcelona. Pero afortunadamente Valencia se rehizo, su plantilla es larga, su plantilla ahora mismo tiene jugadores de mucho talento, Darius Thompson, el propio Pradilla, y sobre todo Branco Badio, y quisiera destacar los 14 puntos de Cameron Taylor, que creo que es la máxima anotación en esta temporada con Valencia Basket. Estaba un poquito, a lo mejor, el escoltalero de llegado de Unicaja, un poquito de falta de anotación, y ayer en Lleida, pues en un partido coral de Valencia Basket, sobre todo en el tercer cuarto, en donde ya ha sumado a que en el segundo cuarto consiguieron un 16-24 y un 21-26, pues 16-25 y 16-24, ¿verdad, Robino? Abrieron una brecha ya de 20 puntos en el cuarto y navegaron hasta la victoria. Un partido que además, en la línea también de lo que el equipo yo creo que conocía para volver a jugar la Euroliga, se marca con esa exigencia, ¿no?, del calendario, de apenas tener descanso para afrontar un partido y otro, ¿no? Y además hemos sabido también que se ha desvinculado Ney Sestina, sí, y en esto quería yo dejar una demanda. A lo mejor el Valencia Basket necesita otro pívot, otro 5 que pueda cerrar la pintura con saco, porque yo creo que ahora, mientras que Sima no pueda volver, Yankuba Siva, sí. Valencia necesita juego interior, necesita un pívot que ayude a saco, que dé centímetros, porque creo que con Rivers, Pradilla y saco, y lo que pueda aportar Marc Castelo, ¿no?, se queda corto de altura y de presencia en pintura. Todo el talento, ¿verdad?, que hay fuera, a nivel, por ejemplo, de bases y de escoltas, claro, quizás se te queda un poquito escaso en la pintura. Tenemos mucho desborde con Amari Moore, con el propio Larrea, Thompson, que es una metralleta, bautizado, ¿no?, como la Thompson de la Guerra Mundial, la metralleta Thompson, que además mete un triple ayer espectacular terminando el partido. Pero claro, todo ese batallón ofensivo en el perímetro a mí se me queda un poco corto en la pintura, porque necesitas también, Valencia Basket, de su juego, rebotear y correr. Si no cierras el rebote o tus pivots no intimidan o no desvían tiros, sufre, y lo hemos visto en los 2 partidos de la Euroliga. Bueno,
a lo mejor con el Hapoel se sufrió tanto porque un tal Misic, ¿no? Sí. Que los cobra bien cobrados, ¿no? Hizo un tercer cuarto además brutal. Vino y nos desmanteló, pero con los pivots del Mónaco, por ejemplo, fueron muy superiores a los de Valencia Basket el viernes en Euroliga. Y eso lo tiene que evaluar el club. En cualquier caso, quedándonos con lo positivo, el equipo saca adelante el duelo en Lleida, que hay quien pensará, hombre, en Lleida no es tan complicado ganar. Ojo, No, porque ese equipo había conseguido 2 victorias y, como bien apuntabas, había venido de ganar en el Palau al Barça. Y ya se sabe que además en esta Liga ACB cualquier equipo te puede complicar en un mal día, y yo creo que eso realza además la solvencia, ya no solo, por ejemplo, esta victoria, sino, por ejemplo, la de la semana anterior en Lugo, donde también el equipo sacó el rodillo. Duras, o sea, son 2 pistas complicadas porque la afición aprieta mucho, y sobre todo este domingo porque Lleida estaba ilusionado, enchufado y muy bien caminaba ahora el equipo de Lleida. Pero sí que es cierto que Valencia Basket en esto, la ACB, parece haberle, entre comillas, pillado el truquillo. Rota, tiene buen acierto de 3, tal vez ayer más pérdidas de las debidas, sobre todo en los 2 primeros cuartos, que suman al final 18 pérdidas, pero también dieron 17 asistencias. Creo que el equipo para la ACB le da bastante bien, y además tenemos en cuenta también que ayer Montero, por ejemplo, no jugó, que va a ser ya novedad a lo mejor en estos partidos de la próxima semana. Para la ACB nos da bien, para la Euroliga necesitamos algo más, pero bueno, también tenemos en cuenta que es un equipo que está creciendo, es un equipo muy joven, es un equipo muy valiente, y es un equipo marca Pedro Martínez, en la que la mejor noticia que creo que tiene Romero a día de hoy es que todos los jugadores han entendido lo que quiere Pedro. Ninguno se achanta de tirar de 3, si hay que penetrar, Moore es un jugador excepcional, Larrea lo está haciendo muy bien, pero sí que es verdad que nos queda a lo mejor como aficionados ilusionados esas 2 derrotas seguidas en Euroliga, pero que bueno, que nadie se lleve engaño. El Real Madrid se llevó una paliza el otro día en Belgrado. El Barcelona también, aunque esta última semana ha mejorado mucho, y casualidad de la vida, viene de perder con Lleida en casa y ha ganado Unicaja este fin de semana en su casa. Cuidado que en la ACB el Madrid también tiene una derrota ya, o sea que los que estaban contigo ya están abajo, y sin embargo el domingo se prevé un partidazo contra el Juventud, que luego lo comentaremos y entraremos más en detalle. Vamos a escuchar precisamente a Pedro Martínez, el técnico de Valencia Basket, que hacía la siguiente valoración del triunfo conseguido en Barris Nord, en la cancha del Lleida. Un partit molt dur, com té que ser, diguem. Jo dic que guanyar, per guanyar al Lleida tens que estar preparat per jugar un partit amb moltíssima intensitat, amb moltíssima agressivitat defensiva. Això condiciona el joc. Nosaltres hem estat una mica sorpresos per la seva molt bona defensa, especialment al primer quart. La segona part ja ens hem adaptat una mica millor, i al tercer quart hem pogut, entre cometes, trencar el partit quan ells han baixat una mica per la diferència que tenien, i li dono molt de mèrit guanyar, perquè el Lleida està jugant molt bé i estan fent una temporada molt bona, i crec que hem d'estar contents per treure un partit davant d'un molt bon equip. Aquí hay una situación, Paco, y ahora además yo creo que la pregunta que le realiza un compañero en Lleida, y a la cual ahora enseguida vamos a escuchar la respuesta por parte de Pedro Martínez, le habla por un hecho. Por un lado, que ayer Lleida afronta el partido este domingo sin haber jugado desde el pasado fin de semana. Valencia Basket había jugado ya 2, el Hapoel y el partido de Mónaco, viajes, aviones de por medio, y Lleida eso lo sabe, afronta el partido intentando llevar al límite de lo físico a Valencia Basket, esperando que precisamente desde ese aspecto físico el equipo taronja pudiera cojear, pero no fue así. Se aguanta el pulso, se miran los dos a los ojos, y a partir de ahí el talento de Valencia Basket al final hace que te lleves el partido, además poniendo ya tierra de por medio. Valencia demuestra que tiene una capacidad ofensiva de más nivel que la de propia Lleida, que solo se amparó en Batemont. Los números de los cuartos así lo dicen: 25-24 el primer cuarto, muy anotador ambos equipos, pero a partir del segundo y el tercero Valencia cierra el grifo de Lleida, que solo anota 16 puntos. Entiendo y comprendo que Pedro, y tiene razón, pone en valor esta victoria, pero yo creo que hay que ponerla más aún en valor en el sentido psicológico, en el sentido moral del equipo, porque claro, te has llevado 2 derrotas contra Hapoel y
y Mónaco que te pueden minar la moral, y sin embargo acudes a Lleida contra un equipo que viene muy fuerte, que viene descansado, que viene preparado, que te lleva al físico, y sin embargo tú eres capaz de igualarlo, superarlo y decirles, mirar, yo tengo mucho talento, y si queréis ir a 100 puntos, el primero que llega soy yo, 99. No llego a 100, pero Valencia Basket tiene un arsenal tremendo este año. Pues precisamente sobre esta línea, sobre el aspecto físico del equipo y sobre la diferencia entre los dos equipos, habló el técnico del equipo valenciano. Jo diria que la diferència ha sigut no tan física, amb tot el respecte per l'Oriol i per la seva valoració, diguem, no? Jo crec que hem aconseguit guanyar d'una diferència gran per el nostre encert amb el tir de 3 punts, diguem, no? O sigui, jo crec que des de mitjans del primer quart hi ha la primera part, però la segona part hem estat molt encertats, fent bons tirs, no? Que això és el primer, fer bons tirs, i després amb un percentatge molt bo, no? O sigui, per mi la diferència no ha sigut tan física, sinó com el gran encert que hem tingut. Jaime Pradilla venía de hacer un gran partido en Lugo y lo reafirmó también en su visita a la pista del Lleida. 16 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 25 créditos de valoración. Aquí están algunos de los mejores momentos del ala pívot Maño en el duelo frente al conjunto ilerdense. Y después de Lleida, aguarda el Armani Milán. Será este próximo jueves, 8:30 de la tarde, sexta jornada de la Euroliga. El objetivo, el reto, romper la racha de 3 derrotas consecutivas en esa competición continental. Espera un Armani Milán que, al igual que Valencia Basket, Paco, lleva 2 victorias, 3 derrotas y entrenado por un ilustre como es Ettore Messina. Sí, un equipo renovado, cambiado, que le va a exigir a Valencia Basket, pues lógicamente sufrió una derrota contra Mónaco en la última jornada de Euroliga. Ya no cuentan con Mirotic, que Mirotic se ha ido al Principado, es ahora un jugador más del Mónaco, pero como está pasando en los restos de partidos, son plantillas muy completas, son plantillas muy físicas y con muchos números. Yo tenía que anotado, Juanma, y perdóname que te haga este inciso, deberíamos de algún día preguntarle a Pedro Martínez que los tiros libres también cuentan. Los números de tiros libres de Valencia Basket, por ejemplo, ayer en Lleida, 27 de 36, nos dejamos muchos puntos por los tiros libres. Bien, es cierto que, como le ha dicho, 12 de 32 en triples pueden mascarar un poquito ese acierto, pero sería importante que el equipo mejorara en ese porcentaje. Bueno, pues ahí queda ese apunte dicho. Bueno, pues eso será el próximo jueves, ese duelo ante Armani Milán en la Euroliga, y el domingo se cerrará la semana a partir de las 6 de la tarde con un duelo atractivo en el Rocha Arena entre el Valencia Basket y el Juventud. Los dos equipos llevan 3 victorias en 3 jornadas, son junto al Tenerife los únicos 3 equipos que han ganado todo. Uno de los dos, esperemos que no sea Valencia Basket, pues verá cómo se le ha escapado la primera victoria de esta temporada. Y precisamente 2 veteranos como Tomic y Ricky Rubio, ahora mismo que lideran el conjunto verde y negro, la Peña. Y no es broma, ¿eh? Un equipo que ayer en el primer cuarto hundió a Bilbao, se acabó el partido, 31-6. O sea, jugaba Juventud como Los Ángeles y lógicamente la sonrisa de Ricky anima mucho a sus compañeros. Tiene una plantilla con muy buenos jugadores como Hart, como el propio Krag. Tú lo has dicho, está ahí Tomic, pero luego también tiene a Hackanson, a Brigander. Con Tomic y Brigander, cuidado que tiene 2 pivos muy altos, de muchos centímetros, y que pueden hacerle daño a Valencia Basket. Y no hay que olvidar nunca que en el roster y el sustituto de Ricky Rubio es Guillem Vives. Guillem Vives, sí, que tiene un papel más residual, pero ahí está. Siempre aporta.
Y además O sea que, entrenado por un joven Daniel Miret, que está también sí. siendo una de las sensaciones de esta temporada en la Liga ACB. Hemos analizado la actualidad del equipo masculino, vamos a hablar de las chicas. Triunfo sufrido, pero triunfo importante el que consiguió Valencia Basket en la pista de Cadillaceu. 73-74 ganó el equipo taronja, que suma su primera victoria a domicilio de esta temporada en Liga, después de haber caído frente al Ferrol, y que le debe dar un poquito de confianza en un inicio que no está siendo sencillo para el cuadro de Rubén Burgos. Paco. Lo que pasa es que, Juanma, a lo mejor le estábamos pidiendo esperos al Olmo antes de tiempo. Supongo que Rubén es el que mejor lo sabe, cómo están sus jugadoras. Sí que llamó la atención, sobre todo porque lo vimos en directo y luego contra Cadillaceu lo pudimos ver a través de los streamings, de que a lo mejor le faltaba una chispa de frescura o una chispa de juego a ciertas jugadoras que entiendes o crees que deben empezar ya a dar un mejor nivel. Pero bueno, esto es muy largo y sí que es cierto que venían de un partido muy exigente como fue el de Fenerbahce el jueves en el Rocha Arena, que lo llevó a la prórroga y que solo Rebeca Allen, una ex Valencia Basket, decidió aquel partido. Fueron muchos minutos, la gente también tendría que empezar a comprender, o el aficionado al baloncesto tendría que empezar a comprender que este año la Liga Endesa femenina es una Liga Endesa exigente. Los principales rivales de Valencia es que ya han sumado también una derrota. Y lógicamente Cadillaceu pues siguió el mismo guión que se siguió en el primer partido los rivales de Valencia Basket. Es que hay un hándicap más, todos quieren ganar a Valencia. Es el equipo que te lleva el rival a batir, a los titulares, que te lleva a las portadas. El ganarles o complicarles el partido, pues ya se sabe, Valencia Basket ahora mismo es la referencia en el baloncesto femenino, pero sí que es cierto que entiendo que Rubén y todo su cuerpo técnico lo estarán estudiando y planeando, porque hay niveles, pues a lo mejor que el Alcázar no está en su mejor momento, Lekovic no acaba de dirigir como esperábamos o de hacer jugar a sus compañeras, y sobre todo Kayla Alexander, María Araujo, pues a lo mejor la gente está pudiendo prever que es un juego interior a lo mejor menos fuerte que el del año pasado, pero afortunadamente Raquel Carrera y Aguafán están haciendo camino y consolidan una plantilla que seguramente nos dé alegrías. Bueno, pues Valencia Basket con esa victoria es séptimo en la tabla, 2 victorias, una derrota. El retorno a la competición, en este caso a la Euroliga, llegará en 3 semanas, concretamente el jueves, a partir de las 6 de la tarde, el conjunto taronja, que visitará Hungría para jugar frente al DVTK. El conjunto húngaro, que es el colista del grupo, lleva 0 victorias en las 2 jornadas disputadas. A priori es el rival más asequible de Valencia Basket, que atesora un balance de 1-1 después de perder en la última jornada frente al Fenerbahce. Y el retorno a la Liga Femenina Endesa llegará el próximo domingo a las 12:30 en el Rocha Arena frente al Jairis de Murcia. El partido se jugará en la mañana, en el mediodía del domingo. Un conjunto almurciano siempre peligroso, con un balance de 2-1 y que está dirigido también por un técnico con prestigio en la Liga Española como es Bernat Canut. Y para cerrar hablamos de la actualidad de la Alquería del básquet, dado que el equipo de la Liga U de Valencia Basket consiguió este pasado fin de semana una importante victoria a domicilio en Málaga frente al Unicaja. El conjunto valenciano, que ganó por 3 puntos, 84-87, y de esta manera se estrena en esta nueva liga creada por la Liga ACB y la Federación Española de Baloncesto. Perdió en la primera entrega frente al Tenerife, pero con Shepina, que fue con 18 puntos el jugador más valorado, y Jorge Carot con 21, el máximo anotador. 1-1 para el cuadro taronja. En un gran tercer cuarto, como pueden ver los televidentes en el resultado, Valencia Basket iba bastante por debajo, llegó a estar incluso casi 20 puntos por debajo, pero siguieron luchando con consistencia, con esfuerzo, y al final entre el tercer y el cuarto consiguieron remontar y ganar el partido. Es importante esta victoria porque esta liga es muy entretenida, pero también se están dando algunos marcadores raros, y lógicamente pues además tiene el aliciente también de que está Madrid, Barcelona, Juventud, Unicaja, entretenida, Y un acierto, yo también creo que se le dé un protagonismo a esta categoría
para evitar la fuga de talentos, ¿no, Romero? Nosotros no nos fugamos, ¿no? Somos talentosos, pero estamos aquí. Somos fieles, ahí seguimos. 18 puntos, remontó, ojo, el equipo valenciano en la segunda parte para al final llevarse la victoria. Y como decíamos antes, también gran noticia, la que hemos conocido, que la Alquería del Básquet será sede de esa minicopa Endesa a finales del próximo mes de noviembre, así que ya epicentro el Rocha Arena con la Copa del Rey de baloncesto, también la minicopa que tendrá su sede en la ciudad del Turia. Nos vamos a marchar, gracias Paco, hasta la próxima. Si hay una verdad, es que baloncesto se escribe con V de Valencia, Romero. Sí, hasta la nunca mejor dicho. Gracias Paco, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos, lo vamos a hacer como siempre con las jugadas más espectaculares que nos ha dejado la tercera entrega de la Liga Endesa, de la Liga ACB. Volveremos con más Superbásquet dentro de 7 días. Hasta la próxima, adiós.